El ministro del Interior de Colombia, Alfonso Prada, anunció este miércoles que el gobierno suspendió los efectos jurídicos del decreto de cese al fuego bilateral anunciado con el Ejército de Liberación Nacional, el ELN. La declaración del ministro Prada se produce un día después de que la guerrilla negara ser parte del acuerdo de cese al fuego que el presidente Gustavo Petro había presentado el pasado 31 de diciembre. El ELN señaló en un comunicado que no existe ningún acuerdo en ese sentido y que no acepta un decreto unilateral del gobierno. Las declaraciones contradictorias han provocado una lluvia de críticas al mandatario de Colombia, que defiende una salida negociada del conflicto con rebeldes, narcos y paramilitares, conocida como paz total. Y Colombia ha vivido múltiples intentos de consolidar la paz en su territorio. En las últimas décadas, el conflicto armado ha generado desplazamiento forzado, desapariciones, asesinatos de líderes sociales y masacres. El gobierno de Gustavo Petro anunció un cese bilateral al fuego que incluye a los principales grupos armados del país, pero en las últimas horas la guerrilla del ELN anunció que ellos no han accedido a este punto y el Ejecutivo también suspendió la medida. Sin embargo, en los territorios del país se vive una tensa calma similar a la que se sentía cuando se realizaban las negociaciones de paz con el grupo guerrillero FARC. No ha tenido un día de paz en sus 67 años de vida. Lo dice Félix Banquero, un líder social colombiano que ahora tiene un buen presentimiento. Los dos periodos de Santos fueron, comparativamente con todos los anteriores, tranquilos. Este escenario, inclusive hoy, con lo de la tregua y toda la cosa navideña y toda la vaina, se siente también en esa dirección. El gobierno colombiano había anunciado un cese al fuego bilateral, pero lo suspendió después de que la guerrilla del ELN notificara que no había aceptado la propuesta. El senador Iván Cepeda insiste en que se debe seguir avanzando. Pero aquí el esfuerzo que hay que hacer es no dejarse desconcentrar, no estar sometido al vaivén de las noticias. Nuestro propósito no es resolver los problemas humanitarios, aunque también los estamos considerando, sino resolver el conflicto armado. En las regiones consideran que el ELN está presionando a las comunidades para tener una mejor posición frente al gobierno y las negociaciones de paz. Los actores armados, cuando inician procesos de diálogos con cualquier gobierno o procesos de paz con cualquier gobierno, siempre intentan entrar a ese escenario de diálogos con fuerza. Su fuerza la denotan en los territorios o generando acciones bélicas, o generando marcaciones como las que hemos visto en varios territorios. Ese es uno de los resultados. Las organizaciones indígenas denuncian que se redujeron las acciones bélicas, pero que las violaciones a los derechos humanos no se han detenido. En los territorios, desafortunadamente, todavía vemos desplazamiento, todavía vemos asesinato, todavía vemos persecución, y no solamente la persecución de los armados ilegales, sino de las instituciones de Estado persiguiendo a comunidades y a comuneros. Y eso pues lo que hace es dejar el sinsabor a nuestras comunidades de la pregunta redonda es de cuál paz estamos hablando. El senador Iván Cepeda, que hace parte de la mesa de negociaciones, considera que hay que mantener el optimismo y creer en la construcción de la paz total. Que esta vez lo vamos a lograr, que vamos a perseverar, que vamos a hacer todo lo necesario para ponerle punto final al conflicto armado, a las situaciones que hacen sufrir y padecer tanto a esas comunidades que viven en esa otra Colombia que no está en las noticias muchas veces, sino por cuenta solamente de los hechos luctuosos. El anuncio del ELN de no someterse al cese bilateral al fuego es uno de los muchos golpes que ha recibido la política de la paz total. Félix no pierde la esperanza. Esta propuesta de paz total nos involucra, nos mete a todos, nos pone de todas maneras a la sociedad en su conjunto como sujetos de derecho y como posibles actores. Esta paz, este proceso
en comparación con los otros, no hay lugar para espectadores. Muchos colombianos, como Félix, llevan toda su vida esperando ver a su país en paz. Y nos vamos ahora de inmediato a Bogotá por más información. Diana Jayón con más detalles. Diana, ¿qué llevó al gobierno colombiano a suspender el decreto del cese al fuego con el ELN? Silvia Augusto. Obviamente fue la respuesta del gobierno después de darse a conocer el comunicado por parte de esta guerrilla diciendo que no se sentarían obviamente a hacer esta propuesta del presidente Petro. Es decir, que ellos no llevarían a cabo este cese de fuego porque no había sido una propuesta bilateral, sino que había sido un decreto dado por el gobierno de Petro y que ellos no llevarían a cabo nada que anteriormente no se hubiese negociado en la mesa que ya está instaurada en México y donde volverán a hablar próximamente. También lo ha hecho obviamente el presidente ante la negativa de esta guerrilla de suspender los ataques o por lo menos algunos enfrentamientos que cursan en este momento en varias regiones del país. Diana, ¿qué consecuencias va a traer todo esto para el proceso de negociación con la guerrilla del ELN? Cuéntanos. Silvia, el encargado de señalar qué es lo que ocurre ahora ha sido el ministro del Interior de Colombia. Ha dicho que para la próxima reunión que sostengan con delegados del ELN, que se llevará a cabo en México a final de este mes en ese proceso de paz, lo que van a llevar es una propuesta de tregua, es decir, no será un decreto presidencial, sino una propuesta para que la guerrilla deje de actuar en los lugares donde en este momento se están llevando a cabo combates, una tregua consensuada entre las dos partes. Y obviamente lo que ha dicho también el ministro y ha dado a entender el gobierno Petro de esta manera es que lo que intentarán es que esta tregua también implique a los otros actores armados que en este momento están operando en todo el país, es decir, a las disidencias de las FARC y también a aquellos grupos criminales que hacen parte del denominado Clan del Golfo. Muchísimas gracias, Diana Jayón desde Bogotá. Un cordial saludo desde Colombia.